Hoy nos metemos de lleno con una de las objeciones más comunes que se le hacen a la fe cristiana. Y para responder vamos a ir directos a la fuente, a ver qué es lo que dicen las propias escrituras sobre todas estas críticas. Ahí la tenemos, la afirmación central. Se suele lanzar como si fuera un hecho y, oye, si fuera verdad, pues claro que lo cambiaría todo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre sí misma al respecto? Vamos a verlo. Nuestro enfoque va a ser muy claro y directo. Usar el propio texto bíblico como nuestra única guía. Vamos a dejar un poco de lado las opiniones personales, las emociones, y nos vamos a centrar en examinar qué es lo que la Escritura afirma sobre sí misma. Muy bien, pues vamos a por la primera gran objeción. Esa idea de que la Biblia, por ser un libro tan antiguo, tan complejo, pues tiene que tener errores. ¿Cómo se sostiene esa idea frente a su propio testimonio? La pregunta es directa, ¿verdad? Si pusiéramos a la Biblia en un juicio, como si fuera un testigo, y se le acusara de no ser fiable, ¿cuál sería su defensa? Pues bueno, la respuesta, como veremos, está en sus propias páginas. Aquí está el meollo de la cuestión. Lo interesante de este pasaje no es solo que diga que la Escritura es inspirada por Dios. Fíjate que también declara su propósito. Dice que es suficiente para equipar completamente al creyente. No se presenta como algo con fallos, sino como una herramienta divina, completa y perfecta para su función. Y esta idea no es un caso aislado, ¿eh? Se refuerza en otros lugares. Por ejemplo, el Salmo la llama directamente perfecta, sin rodeos. Y el propio Jesús, en su oración en el Evangelio de Juan, afirma que la palabra de Dios es verdad. Así que, desde su propia perspectiva interna, la Biblia reclama para sí misma tanto la perfección como la veracidad. Vale, pasemos a la siguiente acusación, que suele venir justo después de la primera. Si no es perfecta, entonces debe de estar llena de contradicciones. Esta es probablemente una de las críticas más populares que existen. Entonces, ¿qué hacemos con este punto? Es verdad que quien lee la Biblia a menudo encuentra pasajes que, a primera vista, parece que no encajan. ¿Son estos errores que no se pueden reconciliar o hay algo más que se nos está escapando? Aquí, la clave, y esto es fundamental, es saber distinguir entre una contradicción que es aparente y una que es real. Muchas de estas supuestas contradicciones se disuelven en cuanto entendemos el contexto. A ver, los autores escribían con enfoques distintos, usaban géneros literarios diferentes o estaban en momentos distintos de la historia. Así que no se trata tanto de errores, sino de perspectivas que se complementan dentro de una misma gran historia. Y esta frase lo ilustra de una manera brillante. Son palabras del propio Jesús, defendiendo la unidad y la coherencia de todo el texto. La expresión no puede ser quebrantada sugiere una integridad, una solidez interna que no se puede romper. Desde este punto de vista, las diferentes partes de la escritura no son piezas sueltas, sino que forman un todo unificado, inquebrantable. Claro, esto nos lleva de forma muy natural a la tercera objeción. Si fue escrita por personas y las personas nos equivocamos, ¿cómo puede ser divina o perfecta? Es una pregunta totalmente lógica. El argumento, la verdad, es que parece de cajón. Los seres humanos somos falibles, por lo tanto, un libro escrito por ellos tiene que ser falible también. ¿Cómo responde la teología bíblica a este razonamiento, que en principio parece impecable? Bueno, pues la respuesta es un concepto clave: la inspiración divina. La Biblia no niega para nada que la escribieran humanos, de hecho, lo celebra. Pero lo que afirma es que detrás de ese autor humano había un autor divino que estaba guiando todo el proceso. Podríamos desglosarlo en estos 3 pasos para que se entienda bien. Primero, se reconoce al autor humano. Segundo, se afirma que había una guía del autor divino, el Espíritu Santo. Y el resultado, por tanto, no es una obra simplemente humana, sino una colaboración única. Es el mensaje perfecto de Dios, pero comunicado a través de la personalidad y el estilo de los escritores humanos. La inspiración no anula al escritor, sino que garantiza la fiabilidad del mensaje. Venga, vamos a por la cuarta objeción, que tiene que ver con la totalidad de la Biblia. La pregunta ¿es todo lo que necesitamos? ¿O se quedó corta y necesita que la complementemos con algo más? Esta pregunta abre la puerta a la idea de que podrían existir otros libros perdidos por ahí, o nuevas revelaciones que vengan a corregir o a completar el canon bíblico. ¿Qué dice la Escritura sobre su propia suficiencia? Pues mira, la propia Biblia parece cerrar la puerta a esa idea, y lo hace con una advertencia muy, pero que muy seria, justo al final de su último libro. Este pasaje de Apocalipsis es como un sello final. Es un argumento en contra de manipular, de añadir o de quitar nada del contenido revelado. Básicamente declara que la revelación está completa y no debe ser alterada. Después de haber analizado todas estas objeciones, llegamos al punto final. Y aquí el foco cambia.
Ya no se trata solo de analizar el texto, sino también de analizar a quien lo lee. Y esta es la pregunta que puede cambiarlo todo. En lugar de sentar al texto en el banquillo de los acusados, se nos invita a examinar nuestras propias ideas preconcebidas. La cuestión es, ¿nos acercamos al texto buscando fallos a la desesperada o con una disposición a entenderlo en sus propios términos? La perspectiva con la que se lee es sin duda fundamental. Y aquí está la conclusión de todo esto. La afirmación final es que las supuestas grietas no están en el texto en sí, sino a veces en la forma en que lo leemos, que cuando se interpreta con atención, fijándonos en su contexto, en su género y en su propósito, la Biblia no se viene abajo, todo lo contrario, se presenta como un mensaje coherente, firme, que se sostiene por sí mismo. Una idea potente, desde luego, para reflexionar.